acostumbra, pues es parte del diario vivir. ¿Saben? Cuando llegamos a estas situaciones de la vida diaria y las diferentes actividades que vamos desarrollando, encontramos que a veces uno quisiera llegar a estar en algún tipo de situación de hacer un cambio radical, de hacer cambios radicales en su momento determinado. Bueno, ya le estamos dando la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Bienvenido, Gilberto Jerónimo Jerwood, a En Vivo con los Vivos, el programa de la gente viva le denominamos. Solo que ahí te voy a pedir tal vez que puedas girar la cámara de manera horizontal. Muchísimas gracias por la bienvenida y estamos prestos pues para atender parte de sus inquietudes, ¿verdad? Tal como lo sea. Bien, decía que si es celular o tablet pudiese colocar en la cámara de forma horizontal, porque así de forma vertical, así como que veo que no tan cortado, pero ahí estamos bien. Sí. Ahí estamos bien, ¿verdad? Sí. Bien. Parte de la invitación, como te mencionaba, es que conocemos a Gilberto Jerónimo Jerwood, pero quisiéramos conocer un poquito más este personaje que de una u otra manera, pues a través del fútbol, pudimos sentirnos orgullosos en la famosa vivencia del Mundial de España 82, ¿no? Parte de esa gloriosa selección de Honduras que clasifica al primer Mundial. Gilberto, ¿tú me puedes contar, de anteceder, así para tener una conversación? Sí. ¿Tú de qué zona eres? ¿Cómo va a ser el crecimiento? ¿Qué te motiva con la parte del fútbol? Y poco a poco hasta llegar y regresar hasta la posición donde estás actualmente. Bueno, en realidad soy nativo de San Pedro Sula y desde muy temprana edad el fútbol pasó a formar parte de lo que soy. Como yo siempre digo, que gran parte de lo que soy se lo debo a un balón de fútbol. Y cosas pues importantes, me fui formando en la primaria, la secundaria, gané una beca incluso en el Instituto La Salle, en San Pedro Sula. Posteriormente pasé al Real Club Deportivo de España, actualmente. Anteriormente era el Club Deportivo de España. Y comencé ahí mi trayectoria futbolística. Ya en 1974 salimos campeones, fue a los 17 años, a los 18 años bicampeón y a los 19 años tricampeón. Cosa que hasta el momento ostento dos cosas. El jugador más joven ganar 3 campeonatos en la historia del fútbol hondureño y el único jugador que ha venido con 3 equipos de los cuales militó en el inferior. Interesante. Sí. Con esto de lo del Real España, porque fue un boom, yo recuerdo que era Olimpia, Motagua, Motagua, Olimpia, y se pasaban la pelota, y cuando acuerdas sale el España. En ese entonces creo que no era Real España cuando fue campeón, si no me equivoco, con el gol de Tato Pavón Molina, ¿no? Exactamente. Para ganarle, no recuerdo si fue al Motagua o al Olimpia, pero fue algo que al fue Motagua. Espectacular para al Motagua, para San Pedro Sula, y el logro del Real España y el amado rival, el Maratón, pues lógicamente viéndolas mal, ¿no? O sea, tenían que aplaudir al eterno rival de la zona, ¿no? Y más que hacen el triplete y toda la situación. De ahí del Real España, ¿tú ya pasas como trampolín o tiene que ver ya parte de la selección para tu viaje hacia España? Sí, efectivamente. Jugamos el premundial en San Juan, Puerto Rico, donde obtuvimos el pase para el Mundial de Túnez. Y después, posteriormente, el Mundial de Túnez, a los 24 días, marcho para España. Pero marché justamente a una prueba de un mes. Y a los 15 días estaban comprando mi pase.
Y en aquel entonces, ni te voy a preguntar por cuánto compraron el pase, ¿verdad? Porque sería irrisorio con las cifras que se manejan en la actualidad, ¿no? Que son miles de millones, si Sí, hablamos de las grandes estrellas pues, y las cantidades estratosféricas. Esa así es. experiencia, ese cambio de, de un país como Honduras hacia España, ¿cómo fue para ti? No, indudablemente que el cambio fue el día y la noche, culturalmente, socialmente, deportivamente, por donde lo viera. Eh, Fue un cambio radical que afortunadamente pues eh, lo supe capitalizar, ¿verdad? Puesto que me ha ayudado mucho el conocer muchos países a través del deporte y, y también pues en el fútbol profesional hay una situación que es difícil, seguir la formación académica, pero sí puede uno seguir recibiendo cursos intensivos y porque el fútbol profesional absorbe mucho tiempo, demasiado tiempo, puesto prácticamente uno vive para el fútbol. Y eso después, posteriormente, el tiempo que uno queda tiene que aprovecharlo en otro sentido. Para el hondureño, parte de las vivencias y satisfacciones, las pocas satisfacciones que tiene es en cuanto a la parte deportiva. Y el logro de la clasificación de Honduras al Mundial de España 82 marcó un hito en la historia que tuvo que pasar cualquier cantidad de años para lograr una nueva clasificación. ¿Cuál fue esa que te digo, tu sensación al momento de lograr, de tener ese logro de que Honduras clasifica a ese Mundial de España 82? Bueno, indudablemente yo inicialmente estaba frustrado porque en aquel entonces no existía la obligación de los equipos de ceder a sus jugadores extranjeros a sus selecciones. Hasta posteriormente, que ya surge la fecha FIFA del Real Valladolid, no me dejó venir, únicamente jugábamos dos extranjeros, el Pato Yáñez, el chileno y yo, únicamente dos plazas pues, de extranjeros. Entonces, si el Valladolid cedía al Pato Yáñez y a mí, el equipo se veía muy mermado. Y entonces me dijo el presidente, lo siento sinceramente por tu país y tal, pero soy presidente del Real Valladolid y tengo que ver los intereses del Real Valladolid. Tengo que velar por ellos y no puedo. Entonces no vine a jugar la hexagonal, donde obtuvieron la clasificación. Y fue posteriormente eh, a la clasificación, terminó el campeonato en España y entonces sí me cedió el presidente. Bien, esa experiencia del partido, el primer partido de Honduras que te toca, el Mundial, bueno, en España. Tú eres el referente en España para Honduras y te toca enfrentarte con los jugadores, los mejores jugadores que te has enfrentado durante cualquier cantidad de partidos españoles y ese partido con España. ¿Cómo lo viviste? Y lógico, para saberlo, muchas generaciones, la nueva generación todavía tal vez Sí, no claro. recuerda, pero vale la pena un referente como tú poder darnos esa incidencia de ese primer partido. Y luego te voy a hablar, preguntar sobre el partido que tú quieres olvidar, ¿no? Bromas Sí, aparte. no, exactamente. Para mí fue una experiencia única. El Mundial se lleva a cabo en España. Yo llevaba 5 años jugando en el fútbol español y era el único jugador que tenía Honduras en el exterior en ese momento. Posteriormente, y transmitimos pues los conocimientos individuales, colectivos del equipo español, que le di el seguimiento todo el tiempo, ya de competir con ellos en la liga y posteriormente ya con una medida más exhaustiva, porque iba a ser nuestro rival en nuestro grupo y el primer rival. Y entonces, lógicamente, son cosas que descuidan el que es poderoso. El que es pobre no descuida el más mínimo de detalle. Y,
y transmitimos esta situación. El profesor Uclés me pidió videos y todo. Y bueno, que la selección había ido a 2 giras por España y paulatinamente fuimos. Entonces, lo que sí fue que el día anterior, nuestro hermano vecino país El Salvador había perdido 10-1 contra él. Exactamente. Y, y no era la comunicación como hoy en día, ya celular, ¿no? Ya los teles, los fax, que todo el mundo nos decía, no, que nos metan 5 nada más. Y nosotros nos damos como conformes con eso, ¿eh? Porque El Salvador había recibido ese margen de... Entonces, nosotros nos reunimos previo a los partidos, previo a la reunión con el profesor Uclés, porque es una situación que yo digo que Honduras va a sacar con el tiempo mejores jugadores y todo está para ser superado y todo, pero no va a ser fácil superar ese grupo. Era un grupo humano donde únicamente el interés era común, servir a nuestro país. Lo más que se pudiera dar y más el extra. Y eso indudablemente no es fácil hoy en día obtenerlo. La experiencia tuya y de ese grupo que creo que los que vivimos esa época casi nos acordamos los nombres de la mayoría de los que participaron, como esos puntos de referente, porque fue un hito en la historia para Honduras, o sea, un país pequeño, de Centroamérica, tercermundista, con todo lo negativo, como nos visualizan de afuera, y lograr llevar ese estandarte a un nivel, bueno, a nivel mundial, que puede ser conocido y ese riesgo. Un partido que fue impresionante para nosotros. Ese gol, ¿cómo lo vivieron ustedes en cancha? El gol que mete Pecho de Águila Celaya. No, sinceramente indescriptible. Nosotros aparte comentamos tanto, actualmente que ya estamos jubilados del fútbol completamente, entonces decíamos, en un momento que uno siente, queríamos abrazarnos con todo nuestro pueblo, una vivencia que nosotros éramos partícipes, pero todo, en aquel entonces eran 2,5 millones de hondureños. Entonces, eso para nosotros era enorme y una de las satisfacciones más grandes que yo me he podido llevar en mi vida. Bueno, ahora viene la parte de que, no voy a hacer referencia a eso, pero sí esa sensación después del partido en la que tú enfrentas 2 veces o 3 veces con la pelota hacia la portería, que uno decía, ya el gol y el gol, esa sensación, te marcó en el entorno de una satisfacción del primer partido de empatar con España 1-1 y que pudimos haber ganado, y en la otra, el otro empate y esa otra que te toca a ti tener esas opciones. ¿Cómo lo viviste personalmente? No, claro, eso es justamente un momento. Mira, hay situaciones en el fútbol que necesitas una pizca de suerte. Y con esto no me quejo, porque Dios me dio una carrera larga y con muchos logros. Pero hay cosas que era importante que hubiera cambiado por mucho tener esa suerte en ese momento, porque representaba algo para mi país. Y eso es algo tan grandioso que es lo más grande que un ciudadano de un país puede sentirse útil, transmitirle una satisfacción a, a todos sus paisanos y no tendría dinero para pagar toda la serie de televisores que quebraron porque yo no metí el gol. Exactamente. Y entonces son cosas que la vida tiene. Incluso Pantelic, en una conferencia de prensa, fuimos, Gilberto, yo no vi la pelota me pegó. Sí. Pero con tan mala suerte que la pelota no vino de frente donde yo, sino que se fue a un costado. Y entonces son las cosas que la vida tiene y el deporte no es la excepción de ello.
y que la vida sigue en un momento determinado, porque traigo a colación esto por las mismas situaciones que vivimos como personas, ¿no? Ustedes fueron y han sido una inspiración para diferentes generaciones y era un reto llegar a lo que logró la selección del 82. Esa selección, como tú dices, la unión, no era estrellato, nadie salía distinto a todos, sino que todos eran una comunidad. Yo recuerdo nombres, por decir, Betancourt, Jimmy James Bailey, que lo llevaron así ya como medio lesionado o algo, para el pecho de Águila Celaya, Arzú, Costri, toda esa generación se convirtió en esa motivación del pueblo, ese logro. Y entonces venían generación tras generación tratando de lograr, hablando de jugadores de la selección, a lograr una clasificación mundialista. Y tardaron que cuántos años que para lograr la siguiente clasificación, más de veintitantos, si no me Sí, equivoco. sí, veintitantos. Sí, efectivamente fue el 82 y se clasificó para Sudáfrica el 2010, en 2010, en 28 años. Y Sí, entonces son situaciones que, y consideramos que yo particularmente que hubieron grupos que pudieron no lograr, había. sí, y por los pequeños detalles que al final se denominan los grandes detalles, nos dejó al margen de la situación. Para el caso de la selección que dirigió Primi, yo participé hasta cierto, pues, posteriormente salí de allí y pasé a dirigir a Motagua. Sí, Y una selección brillante, Amado Guevara, Carlos Pavón, Nindro Medina, Reinaldo Noel Clavasquín, Valladares, Samuel Caballero, exactamente, Noel Valladares, eh, eh, Tyson Núñez, jugador Iván Guerrero, todos eran muy buenos jugadores y la verdad que ese grupo tuvo justamente lo que yo tuve en 82, la mala suerte cuando más la precisaba en ese momento. No tuvo la fortuna de clasificar al Mundial, por los méritos los tenían sobrados. sí, definitivamente. Gilberto pasa la carrera futbolística, todo en España, luego regresa al país, se hace entrenador y todo. Vamos a la actualidad, que es lo que la gente de la nueva generación está recordando. Tú tienes una imagen que la lograste a través del fútbol y se canaliza, la pregunta es en un momento determinado, tu motivación para ingresar a la política, sin ahondar en detalles, sino que el aspecto de lograr, como tú decías hace un momento, esa unidad por el pueblo, tener esa unión y hacer cambios y lograr objetivos que si no estás adentro, en el caso de como un jugador de fútbol, dentro del terreno de juego, no lo puedes lograr. Y entonces, ¿cuál fue tu motivación de ingresar a esto de la política y el logro que has obtenido también, porque ya lograste al ingresar a la política ser parte de un Congreso Nacional? Bueno, inicialmente tienen que brindarle la oportunidad a uno para ello. Le dan la oportunidad y la siguiente, una motivación que siempre me ilusionó y sinceramente yo creí que no lo iba a lograr. El servir, porque el servir es algo que lo traigo en mi ser. Pongamos en todos los actos de la vida, y esto es importante, porque yo digo, bueno, terminé mi carrera de jugador, hice la de técnico, ¿en qué área puedo serle útil a mi país? Entonces, se me abrió la puerta, me brindaron la oportunidad, y entonces voy a hacer algo. Voy a hacer algo por mi país, vale todo la pena. Y eso no soy de lo de que buscan riquezas desmedidas, mala vida, no, no, no. Eso bajo ningún punto de vista, todo el mundo sabe cuál ha sido mi vida, cómo me he llevado, cómo me he mantenido y me mantengo exactamente
igual, indistintamente, actualmente, pues que tengo actualmente la investidura de diputado, pero mi vida es exactamente lo mismo. No ando ni motorista, ni guardaespaldas, no quiero que me cambie la vida en ese sentido. Simplemente poder ayudar a mi pueblo que verdaderamente lo necesita y mucho. Tú eres diputado por el departamento de Cortés. Sí, ¿Te sorprendió el hecho efectivamente. de lograr la diputación? ¿Te veías en un momento de, ok, voy a participar y a ver qué es lo que pasa, pero te sorprendió en un momento determinado? Bien, si soy sincero, sí. Porque pese a tener una algo inicialmente, una presentación ante la gente, que para el caso de un sector importante, sobre todo el deportivo, sabe quién es Gilberto Yergo. Pero la política es otra cosa aparte. Y entonces, y sinceramente me comprometió mucho más aún al salir electo diputado y con el margen de votos que los cuales logré. Creo que fue una forma muy significativa y estamos pues haciendo todo lo humanamente posible por corresponderle a todo ese electorado. ¿Tú entras en este periodo o tienes un periodo antes? No, en este periodo. En ese periodo. Ok. Sí. Dentro del Congreso Nacional, ¿cómo te sentiste? Estás entrando a una nueva cancha. Una cancha difícil. ¿Cómo podrías contarnos esa tu experiencia? Estás en un nuevo partido, no hablando del partido político, sino que en la cancha, defendiendo los intereses del país y toda la situación. ¿Cómo es la experiencia de Gilberto Jerónimo Yerwood en el Congreso Nacional? No, la verdad que es positiva de todo punto de vista. Se enriquece uno mucho más los conocimientos que obviamente que uno tiene, lo va enriqueciendo, alternar conversaciones, ya no se deja un poquito de lado las conversaciones que uno tiene en el fútbol, una conversación para el caso con el abogado Baldo Ramos Soto, es una clase parlamentaria, sinceramente, y uno tiene que sacarle el máximo provecho, y eso indudablemente es lo que uno va adquiriendo y experiencias que va sumando a lo largo de la vida y tratar de ponerlas en práctica. Reciben un entrenamiento como un jugador, por decirlo, una capacitación al momento de que son electos al cargo de elección. Tú sabes, ya soy diputado. El siguiente paso que es, o llegan de un solo al Congreso y ahí empiezan a tomar anotaciones o algo por el estilo. Hay una preparación para llegar ya al Congreso Nacional. Bueno, hay cosas que para latino se van obteniendo, ¿eh? Y indudablemente uno se va preocupando y va empapándose de todo cómo realmente se maneja en el poder legislativo. Porque uno inicialmente tiene una noción, pero después tiene que verificar las cosas y en eso se trata de ello y se va adquiriendo todo a la vez y inicialmente pues como lógico, como toda situación nueva, pero para después ya te sientes plenamente identificado y adaptado a tu nueva vida. No sé si solo trato de ponerme en tu lugar, ¿verdad? En el sentido de que haces un cambio de 180 grados en tu vida, eh, más o menos. Y estás ya en el Congreso Nacional, yo veo, uno tiene referencias de películas, ¿no? En el sentido de que tienes la iniciativa, digo, me pongo en tu lugar en el sentido de que, ok, yo quiero cambiar esa situación que está ocurriendo y si propongo esta cosa me van a hacer caso. Me levanto la mano y me van a hablar, pero es otra situación en un momento determinado. Esa experiencia de poder llevar alguna propuesta
hacia el pleno, de esos sueños que tú decías, ok, yo voy a servir a la patria, quiero hacer estos cambios. ¿Has logrado alguno de ellos dentro del Congreso Nacional? Bueno, he logrado, algunas cosas he logrado, cosas no todas las que quisiera, por cosas que tienen que ser, sabes bien perfectamente, son cosas a nivel de consenso, consensuadas, tanto de diputados a nivel de bancada, y entonces esto pues por A o por B, muchas veces otros pues estas cosas ya por hablarlas, otros las han presentado, pero son así, no importa, yo sinceramente, mientras se produzcan las situaciones para beneficio de la sociedad hondureña, todo sea bienvenido. ¿Cómo ves la situación del país? Solo en un contexto, con esto de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo lo Bueno, aprecian desde el Congreso Nacional lo que está ocurriendo en la población? Eh, Tantas cosas que se han visto de no manejo correcto en cuanto a no estar preparado tal vez y vinieron hospitales que no. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes hacia lo que está ocurriendo con esto del coronavirus? O tú en particular. bueno, hay cosas que son, sí, hay cosas que son muy importantes. Para el caso hay una importante en el aspecto toral, básico. Para el pronóstico que teníamos nosotros como país, por Honduras, que a estas alturas estaríamos en los 30.000 muertos. Es el pronóstico que había. Y entonces considero que si lo vemos desde ese punto de vista, se, se han hecho bastante bien las cosas. Con, aún pensando, al igual que todos los hondureños, que se pudieron hacer mejor. Ese es un sentir de todos, pero como he dicho anteriormente, vemos la perspectiva que no estamos lejanos a ese sentido, pero no nos podemos confiar. Tenemos que seguir trabajando en la postura de bioseguridad en todos y cada uno de los elementos. Ya la sociedad activa, productiva del país está en un porcentaje activa, y esto es bastante riesgoso. Es cuando más tenemos que ser más disciplinados nosotros en cada uno de nuestros actos. Para el transporte, es que es un vínculo de contagio enorme, puede haber, y entonces son cosas, por decir unas, de tantas de las que hay, ¿verdad? Pero verdaderamente pues estamos con esa preocupación, sobre todo por toda la sociedad, que es lo peor que le ha podido pasar a Honduras en particular como sociedad. Esto equivale a 3 MIS, 3, 4, 5 MIS, y, y al mundo, porque el mundo en general ha sido perjudicado y dañado pues con esto. Con estas vidas humanas vemos que perdieron países de primer mundo, Italia, Inglaterra, Alemania, Brasil, Estados Unidos, y no digamos pues concretamente nosotros tenemos que sentirnos bendecidos con el perdón de todas las familias que han lutado el coronavirus, ¿verdad? Gilberto, una última pregunta, ya cerrando por factor tiempo, ¿qué va a ocurrir con Gilberto Jerónimo Yerbo después de este periodo en el Congreso Nacional? ¿Tienes aspiraciones a continuar como diputado? No te va a preguntar por corriente y nada, sino que lo que es tu sentir y pensar hacia un futuro cercano. La verdad que es algo que estamos pensándolo bien. Por momentos veo que
que es importante buscar una nueva elección, pero me preocupa más las situaciones internas del país. El país que vuelva, que la reapertura económica, la economía, mejor dicho, de nuestro país, que vaya con paso firme, que no nos haga dar pasos hacia atrás y que la salud de todo nuestro pueblo es prioritaria para nosotros y ya lo que nosotros pensemos hacer y todo ya es secundario y entonces ya es una cosa de poner antemano los intereses del país por lo que uno pueda pensar y posteriormente decidir. Ok, te agradezco, Gilberto, por que así a corto tiempo logramos cuadrar la entrevista. Te agradezco por tu tiempo y espero que sea, es la primera y que no sea la última, que nos puedas acompañar. Como te decía, íbamos a respetar completamente por vínculos de amistad y conocimiento. Y una de las últimas palabras para la población, un mensaje de parte de Gilberto Jerónimo Yearwood como persona hacia la población. Bueno, yo a todos mis hermanos hondureños deseándoles lo mejor a todos, que se cuiden sus familias, porque esto que nos invade no es juego. Ya lo he demostrado y que lo que pido, que seamos lo que siempre hemos sido, un país con sus limitantes, sus pobrezas, su economía y tal, pero hemos sido un país solidario. No hemos sido un país como ha conseguido un núcleo, un segmento de la población que se preocupa por dividir y no. El dividir no suma, el sumar sí suma. Y si todos nos preocupamos por sumar, vamos a tener un Honduras mejor. Bueno, nuevamente gracias, Gilberto Jerónimo Yerbo, por habernos acompañado hoy a nuestra transmisión del programa En Vivo con los Vivos, el programa de la gente viva. Gracias, Gilberto. Bien, Gracias a usted y un fuerte tuvimos abrazo, ¿no? Saludos. saludos a la familia, saludos a Isabel y todo. Gracias. Gracias. Bien, Gracias. gracias. Saben, esto es importante en el sentido de poder conversar. Conversamos con un personaje de la vida deportiva que logró dar ese paso hacia lo que es el Congreso Nacional, siendo diputado al mismo, y de esa manera pues ser parte de, Ya. del Congreso Nacional, elegido a través de los votos. Estamos mandando la invitación a nuestro siguiente invitado para que lo pueda acompañar y pueda ingresar también a nuestra plataforma ya mandamos el enlace. Esto de los programas